Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta nueva clase con el profesor licenciado Salvatierra Víctor Darío. Espero que estén disfrutando de este curso dictado desde Región Sanitaria Séptima, siempre enfocados en el crecimiento profesional de enfermería, ¿no? Bueno, les comento, como ya lo habíamos comentado a través de la plataforma de Classroom, cualquier duda, pregunta o consulta que tengan, pueden dejarla en los comentarios de YouTube, que al finalizar la clase se le dará al licenciado Darío Salvatierra. Se le transmitirán las preguntas, dudas o consultas de cada uno, ¿no? Bueno, en breve va a comenzar el licenciado Darío Salvatierra, quien es especialista en quemaduras de terapia intensiva y plástica, que trabaja hace 15 años en la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital Garrahan. Espero que disfruten esta nueva clase, les deseo éxitos y ya saben, cualquier duda o consulta a través de YouTube, en los comentarios o desde la plataforma de Classroom. Mi nombre es Belén Santiesteban, soy la administradora, enfermera también, y trabajo en la Universidad de Burlingame de vacunadora. Éxitos. Muchas gracias, Belén. Bueno, muy buenas tardes para todos. En este momento nos convoca, vamos a hablar sobre la atención del niño con debut diabético y su primer complicación o aparición, ¿no?, que es la cetoacidosis diabética. El siguiente trabajo aborda la importancia y relevancia sobre los cuidados de calidad del equipo de salud, ¿sí?, que están destinados a estos pacientes que cursan con un debut y por consiguiente una cetoacidosis diabética, ¿sí? El diagnóstico debe ser precoz y su tratamiento eficiente. Se debe fomentar la participación de la familia y el niño. Sabemos que esto va a generar un impacto emocional en el niño y en la familia, ¿no? Que esto puede desembocar en cuadro de estrés, en miedo, en culpa, en negación, hasta que llega el momento de la aceptación de la familia y del paciente a esta enfermedad que está cursando. Sí, nosotros no tenemos que perder de vista todos estos momentos durante la internación, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos y que no se nos escape ningún detalle con respecto a esto, que esto va a asignar claramente el pronóstico, ¿no?, de esta patología. El debut diabético, ¿sí?, es una forma de presentación de diabetes mellitus tipo 1, ¿sí?, en el niño o en adolescente. Es una enfermedad metabólica caracterizada por hiperglucemias derivada de un defecto absoluto o relativa en la secreción de insulina, ¿sí? Tenemos causa de la diabetes, tenemos un 95%,
son de forma autoinmune, y 5% de idiopática. ¿Qué quiere decir esto? Que las células beta del cuerpo, ¿sí?, atacan a las células sanas. En un 95% están influenciados por una cuestión genética, o sea que se destruyen las células betas del páncreas, que son productoras de insulina. Y en un 5%, ¿sí?, se presentan de manera idiopática, sin causa aparente. Bien. Fisiopatología del debut diabético, ¿sí? La insulina contribuye al transporte de glucosa dentro de las células, ¿sí?, que posteriormente se utiliza como fuente de energía, así como previene la salida de glucosa del hígado a la circulación general. Volviendo a la función de la insulina, como dijimos recién, contribuye al transporte de la glucosa. La cetoacidosis diabética, ¿sí?, es una complicación aguda y grave de la diabetes mellitus tipo 1, ¿sí?, tiene un riesgo de mortalidad muy baja del 0,5%, pero sigue siendo una de las causas más frecuentes de muerte relacionada a la diabetes, ¿sí?, la aparición de la cetoacidosis diabética. Una de las causas más importantes y relevantes es el edema cerebral, ¿sí? Este edema cerebral puede estar asociado a cambios bruscos de la osmolaridad, ¿sí?, o a la hidratación excesiva de fluidos al inicio del tratamiento, ¿sí?, en el momento que se hace el diagnóstico y el primer tratamiento en caso de cetoacidosis diabética. Bien. ¿Cómo diagnosticamos o se diagnostica una cetoacidosis diabética? Bueno, en esta diapositiva mostramos 5 valores químicos, ¿sí?, que nos hacen referencia a la presencia de cetoacidosis diabética, como marca acá, ¿sí?, una glucemia mayor a 200 miligramos por decilitro, ¿sí?, un pH menor de 7,30, un bicarbonato menor a 15 miliequivalentes por litro, y la presencia de cetonuria y cetonemia, ¿sí? Estos son valores, digamos, que tenemos como referencia en el momento diagnóstico, ¿sí? Entonces el paciente va a estar enredado en un cuadro de hiperglucemia, de acidosis metabólica, de presencia de cetonas en sangre y cetonuria y cetonas en orina, ¿sí? Todo este cuadro clínico el paciente lo puede llevar hasta el coma y gran riesgo de muerte, ¿sí? La etiología de la cetoacidosis diabética se puede producir o puede estar causada por dos razones: por el déficit absoluto de insulina, ¿sí?, y por el déficit relativo de insulina, por requerimiento y aumento de las necesidades. Por déficit absoluto de insulina está relacionado directamente en forma clínica el momento de debut diabético, ¿sí?, y por omisión de insulina, ¿sí?, o con problemas de la bomba de insulina, ¿sí?, que son la bomba de insulina, que por lo general es un dispositivo subcutáneo que se utiliza, que va liberando insulina de forma programada, ¿sí? Puede ser que tenga algún defecto la bomba, entonces no esté emitiendo la insulina necesaria, bueno, para evitar toda esta complicación. Y por déficit relativo de insulina, ¿sí?, quiere decir que aumenta las necesidades de insulina, se puede presentar en caso de situaciones de estrés, de infección, el uso de medicamentos hiperglucemiantes, o ser por transgresión alimentaria, ¿sí?, sobre una base de un mal control metabólico. Acá vemos la frecuencia con la cual se presenta esta complicación, ¿sí?, de la cetoacidosis diabética. En cuanto a la frecuencia o incidencia de los pacientes que debutan con una cetoacidosis, tenemos en un 15 a un 70% que se presentan en las diabetes tipo 1 en forma de debut, ¿sí? Y en los pacientes que ya tienen una incidencia de diabetes tipo 1 ya establecida, ¿sí?, se encuentran con una frecuencia del 1 al 10%. Y en los pacientes con diabetes tipo 2 en un 25%, en la forma que hace
la incidencia, ¿no?, de la presentación de esta patología. Bien. Síntomas del cuadro clínico. Nosotros, esto se puede acompañar de algunos signos y síntomas, así como ser en un primer momento la inapetencia, el dolor abdominal, las náuseas. Todo este cuadro abdominal puede estar relacionado a un hilio paralítico, ¿sí? Se puede producir por la acidosis y por la deshidratación. Entonces el paciente puede presentarse con todos estos síntomas. También vamos a tener presente que el paciente puede estar cursando algunos grados de deshidratación, en presencia de taquicardia, taquipnea. También se puede presentar con la respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda y rápida, ¿sí?, bien característicos en los diabéticos. Un aliento cetónico, ¿sí? Un aliento a frutas, por lo general se lo relaciona con el aliento a manzana. Bien. Puede estar en presencia de vómitos, puede tener alteración también en el nivel de conciencia, y eso lo podemos evaluar a través de una escala de Glasgow. El paciente puede estar somnoliento, ¿sí? Puede tener confusión. Son parámetros que tenemos que ir teniendo presentes. Bien. Acá tenemos la clasificación, ¿sí?, de la cetoacidosis según un estudio, un laboratorio que es el estado ácido-base, ¿sí? Esta clasificación va a tener como parámetros principales valores o parámetros, ¿sí?, que va a ser el pH y el bicarbonato. Esto se lo clasifica en leve, moderado y grave, de acuerdo al valor del laboratorio, donde veremos el grado de acidosis metabólica, ¿sí?, y la severidad del cuadro de la cetoacidosis, ¿sí?, la severidad de la patología que está cursando este paciente. Esto es un cuadro que nos va a dar mucha información y ya nos va asignando cuál va a ser el tratamiento que va a llevar este paciente adelante, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la cetoacidosis diabética? Tenemos como primera instancia corregir la deshidratación, corregir la acidosis y cetosis, normalizar la glucemia y la prevención de complicaciones, ¿sí? Estos niños con signos y síntomas de cetoacidosis severa o con riesgo aumentado de edema cerebral, ya nos va a asignar de que este paciente tiene que estar internado en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Bien. El tratamiento específico, ¿sí?, se va a realizar con líquidos y electrolitos, digamos. Esto es en un primer momento, ¿sí? Acá vamos a mencionar uno de los dos, tres puntos que me parecieron más importantes a mí, y después en las diapositivas que vamos a ver más adelante, les voy a mostrar un algoritmo, ¿sí? Ese algoritmo de atención que utilizamos nosotros de manera institucional, que nos da muy buenos resultados, ¿sí? En un primer momento, la terapia con líquidos va a ser de 10 a 20 mililitros por kilo de solución fisiológica o Ringer lactato, ¿sí? Eso dentro de la primera hora, ¿sí? Desde la hora 0, 60 minutos en adelante de producido el cuadro de cetoacidosis diabética. Y 5 mililitros kilo en las siguientes 48 horas, ¿sí? Estamos bien atacando en la fase aguda, las primeras 24, 48 horas de iniciado el DU diabético con complicación de cetoacidosis. La infusión de insulina cristalina, que la dosis generalmente es requerida, es de 0,1 unidad por kilo hora hasta la resolución de la cetoacidosis, que nos vamos a dar cuenta a través de marcadores, ¿sí? Como los nombramos anteriormente, en este caso ya de resolución, nos va a ir marcando un pH mayor a 7,30 y un bicarbonato mayor a 15 equivalentes por litro. Como recomendación es iniciar el tratamiento de insulina en los episodios de situación diabética en la primera hora después de recién haber comenzado la reposición de líquidos, ¿sí? Muy bien. Este ya es un algoritmo de diagnóstico y terapéutico que está establecido como
como normativa en el servicio y en la manera de tratar la cetoacidosis diabética, ¿sí? Esto ya es un algoritmo ya instalado, que de hecho nos da muy buenos resultados. Esta es la guía de atención pediátrica, ¿sí? Para el manejo de la cetoacidosis diabética. Fíjense en este cuadro, tenemos la clasificación, ¿sí? De la cetoacidosis en leve, moderada y severa, ¿sí? Como vimos en el cuadro anterior, depende a los parámetros del laboratorio, ¿sí? Y esto nos dice que en un caso de cetoacidosis diabética leve, puede ser que tengamos el tratamiento vía oral, que no necesite una terapia intensiva, se puede hacer en una sala pediátrica o en la guardia, donde se le da la primera atención al paciente. Pero ya cuando estamos frente a una cetoacidosis diabética moderada o severa, ya va a necesitar de infusión de líquido, ¿sí? Tiene una regla acá que es una solución fisiológica 10 mililitros por kilo en la primera hora, en la cetoacidosis moderada, y en la severa es solución fisiológica 20 mililitros por kilo. Eso es en la fase de reanimación hídrica inicial, ¿sí? En la primera hora, desde que se recepciona al paciente. Después tenemos los líquidos de mantenimiento, como les decía recién, las primeras 24 y 48 horas, que eso va a depender de cómo va evolucionando en las primeras horas el paciente, ¿sí? Cómo se va manifestando toda su hemodinamia, cómo se va recuperando de la glucemia, cómo va normalizando la glucemia, cómo van saliendo de la acidosis, ¿sí? Así que esto forma parte de un algoritmo, ¿sí? Son fórmulas únicamente. Acá también lo mismo. Una de las cosas que se tiene en cuenta también en el algoritmo este de atención son los electrolitos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo que es el sodio, el potasio sérico, el bicarbonato y el fósforo. Acá nos da recomendaciones eh, de qué manera tenemos que nosotros, en caso de una deshidratación, en caso de que estemos en presencia de hipocalemia o de hiponatremia, o que tengamos descendido el fósforo, ¿sí? De qué manera tenemos que ir corrigiéndolo. Así que este algoritmo está muy bueno y bueno, es el que por lo menos utilizamos nosotros. La experiencia nos dice, más allá del algoritmo, ¿sí? De que el primer paso siempre es la resucitación hídrica y de cajón el segundo paso es la utilización de la insulina, ¿sí? Después de una hora de estar hidratando al paciente, la utilización de la insulina. Sí tenemos en cuenta la cantidad de electrolitos, los valores, ¿no? Nosotros como enfermeros tenemos que tener presente eh, todo el medio interno del paciente, ¿sí? Laboratorio que se hace, laboratorio que se registra, y vamos teniendo presente todos los marcadores, ¿sí? El sodio, el potasio, el bicarbonato, fósforo, todos los marcadores los tenemos que tener teniendo presente en el momento de la corrección. Sí, si requiere de correcciones, ¿sí? De potasio, de fósforo o de bicarbonato, ¿sí? Tenemos que manejar nosotros bien los números precisos y tenerlos volcados en la hoja de enfermería. Como recomendación, en el bicarbonato, eh, solo se utiliza bicarbonato si tenemos un pH inferior a 6,8, ¿sí? O que esté con muchas necesidades o requerimientos de drogas vasoactivas, ¿sí? O el tratamiento de hipercalemia. Pero no es recomendado el uso de bicarbonato, salvo algunas excepciones hemodinámicas del paciente, ¿sí? Llegamos acá al tratamiento con insulinoterapia, que esto forma parte del algoritmo, ¿sí? De atención. Fíjense, esta es la diabetes, esta es el frasco ampolla de insulina, ¿sí? La insulina regular o insulina corriente más conocida, ¿sí? La dosis habitual o la que utilizamos para el algoritmo es el 0,1 unidad por kilo hora hasta la resolución de la cetoacidosis, que eso va a estar marcado, asignado con un aumento del pH y aumento del bicarbonato, ¿sí? Un pH mayor a 7,30 y un bicarbonato mayor o igual a 15 miliequivalentes por litro. Y a la presencia o no de cetonas en sangre.
A ver, vamos a ver lo que dice el algoritmo de diagnóstico y de tratamiento, ¿sí? En cuanto a la preparación de insulina. Dice, jeringa de 60 mililitros y prolongador de 1 metro, ¿sí? Utilizar el prolongador más corto que se pueda. Por lo general nosotros usamos el de 1 metro que nos da más accesibilidad al paciente y el paciente puede por ahí a moverse dentro de la cama, ¿sí? La solución de infusión de insulina para paciente de más de 3 kilos de peso corporal, ¿sí? Cargar 60 unidades de insulina rápida y llevarlo a 60 mililitros con solución fisiológica. ¿Bien? Esta concentración de la jeringa diluida nos va a quedar una unidad de insulina igual a una unidad, a 1 mililitro de solución fisiológica. Bien, una vez que tenemos preparado nosotros la jeringa con el prolongador, se debe purgar, ¿sí? Nosotros lo que vamos a usar es la segunda dilución. Una vez que tenemos preparado nosotros la insulina y llevado a 60 mililitros, ¿sí? Tenemos que descartarlo. O sea, la tenemos preparada, purgamos, ¿sí? Purgamos el prolongador, ¿sí? Y se deja reposar 30 minutos esta dilución, ¿sí? Luego de esos 30 minutos se descarta y se vuelve a tomar 60 unidades de insulina y se lo vuelve a llevar a 60 mililitros con solución fisiológica, ¿sí? Esto está demostrado que utilizando de esta manera, realmente lo que le llega de insulina al paciente es realmente lo que le queremos pasar, ¿sí? Porque la insulina en la jeringa forma una adhesión en las paredes de la jeringa y una adhesión en las paredes del prolongador, ¿cierto? Y eso tiene la tendencia a inactivar la función de la insulina. Entonces, haciendo este procedimiento, nosotros nos aseguramos de que la insulina que nosotros le queremos administrar es la insulina que va a llegar. Bien. Acá tenemos cómo preparar, ¿no? La jeringa. Dice preparación de la solución en la jeringa. Llenar el prolongador, dejar reposar 30 minutos la solución, como decíamos recién. Descartar el contenido de la jeringa utilizando la misma y el mismo prolongador. Descartar y volver a reconstituir. Ya en ese momento, después del periodo de 30 minutos de reposo, se puede utilizar ya la solución preparada. Las correcciones de glucemia, ¿sí? Una vez recuperado o en pos de la cetoacidosis diabética, esto también forma parte del algoritmo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos algunos números que son estándar. Nos habla de que en presencia de 150 a 200 miligramos decilitros de miligramos de glucemia, ¿sí? Se le hace una corrección de 0,05 unidades internacionales por kilodosis, ¿sí? De manera subcutánea. Son todas recomendaciones, ¿sí? En caso de una glucemia de 200 a 250 miligramos por decilitro, ¿sí? La dosis es 0,07 unidades por kilodosis, ¿sí? Y una glucemia de 250 a 300 o mayor es 0,1 unidad por kilodosis, de manera subcutánea también, ¿sí? Esto forma parte del algoritmo de atención, ¿no? Son recomendaciones. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios de internación de estos tipos de pacientes con el debut diabético y con la presencia de cetoacidosis diabética para que estén internados en una unidad de cuidados intensivos, nos marca que todo niño mayor de 2 años, niño de 2 a 5 años, menor de 2 años, perdón, niño de 2 a 5 años que en cetoacidosis diabética grave, ¿sí? Con sintomatología, en presencia de edema, como ser cefalea, vómitos o letargia, paciente en shock, paciente con depresión respiratoria, ¿sí? Con compromiso hemodinámico, con insuficiencia renal aguda, oliguria o hipercalemia,
la cetocidosis grave sin mejora clínica y de laboratorio luego de las 4 horas de tratamiento, ¿sí? Nosotros le damos un tratamiento inicial al paciente con cetoacidosis diabética, ¿sí? Y vemos si en las primeras horas no tenemos buenos resultados, si la glucemia del paciente no se normaliza, si el paciente sigue con acidosis metabólica eh, y no revierte toda la hemodinamia del paciente, toda esta afección en relación a la cetoacidosis, bueno, esto ya sería regla, ¿sí? O algoritmo de atención en un área de cuidados intensivos. Muy bien. Acá lo mismo, ¿sí? Fíjense, es un cuadro el cuadro de algoritmo de atención del paciente, que esto nos está marcando eh, la importancia y la relevancia que nosotros les tenemos que dar al paciente en el momento del ingreso, ¿sí? O sea, la frecuencia que nosotros tenemos que darle a cada atención, por ejemplo, al control de signos vitales, al control de glucemia, al estado ácido base, ¿sí? A ver, bien, perfecto. Acá llegamos a las intervenciones de enfermería. Fíjense de todo lo que venimos hablando en cuanto a los algoritmos de atención del paciente con cetoacidosis diabética, todo desde el momento cero, ¿sí? Hasta la rehabilitación del paciente, la enfermería tiene una participación activa en todos los procesos de atención al paciente. Bien. Al momento del ingreso, ¿sí? Arrancamos con la preparación de la unidad. Una unidad que nosotros tenemos que preparar para cualquier paciente crítico que nos vaya a llegar, ¿sí? Como es el caso de un debut diabético con cetoacidosis diabética. Tenemos que tener todo preparado dentro de la habitación. Monitores, bombas de infusión y demás descartables, ¿no? Tenemos que asegurar este paciente dos accesos venosos periféricos de buen calibre, monitorear al paciente, ¿sí? Con el control de signos vitales, donde vamos a ver frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tensión arterial, y valorar en el inicio el nivel de conciencia del paciente, ¿sí? Acá vamos a utilizar eh, la fórmula de Glasgow, ¿sí? Donde vamos a valorar la respuesta verbal, la respuesta no verbal y la respuesta eh, ocular, la respuesta ocular que tenga el paciente, ¿sí? Para poder evaluarlo. Bien. Administrar líquidos, endovenoso o a chorro, como acciones de enfermería, ¿no? La preparación de la infusión de insulina y administrarla, reponer pérdidas de electrolitos según evaluación, instalar sonda nasogástrica si hay deterioro del sensorio, ¿sí? Tomar glucometría en el inicio de la guardia, cada hora, ¿sí? Si el paciente está con una saturación de 89-90%, claro, con una indicación médica se le puede administrar oxígeno, una máscara con reservorio, ¿sí? Que esto nos permite aporte de mayor porcentaje de oxígeno. Debemos colocar una sonda vesical. Nosotros tenemos que tener los controles de balance hidroelectrolítico del paciente horario de forma estricta, ¿sí? Y con una sonda vesical lo podemos hacer. Y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Esto nos puede mostrar si el paciente está cursando con algún tipo de arritmia. ¿Sí? Fíjense en la imagen, esta de la insulina, que está puesto adrede, ¿sí? Donde nos marca la fecha de vencimiento, ¿sí? O sea que dentro de los controles de enfermería tenemos que tener presentes todos los correctos de enfermería, ¿sí? Y abajo tenemos el sensor, el glucómetro, ¿sí? Que nos permite saber los niveles de glucemia que tiene el paciente.
Muy bien. Preparar infusión de insulina y administrarla, ¿sí? Eso tiene que ver todo con trabajo de enfermería, ¿sí? Todo tiene que ver con, todo pasa por las manos del enfermero, eh, donde tenemos que tener presente un montón de cuestiones, no solamente los correctos de enfermería, ¿sí? Administrar volumen de expansión, reponer pérdidas de líquidos y electrolitos, siempre teniendo presente los laboratorios, ¿no? Nosotros tenemos que tener a toda hora eh, volcado en las hojas de enfermería los controles para nosotros mismos llevar un buen control y un buen seguimiento a la atención, ¿sí? Hacer uso de las tiras de multistick, que esto nos va a permitir la presencia, nos va a reflejar la presencia de cetonas en orina y de glucosas en orina, ¿sí? Cetonuria y glucosuria. Fíjense, estas son las tiras de multistick y acá podemos ver leucocitos, pH, densidad, presencia de glucosuria, sangre, ¿sí? Eso es lo que utilizamos. Medir cetonas en sangre. Este aparato que tenemos acá es lo mismo que un glucómetro, ¿sí? Lo que nos permite esto es medir la presencia de cetonas en sangre, ¿sí? Como decíamos anteriormente, este es un indicador, es un marcador también muy importante como todos los demás, de saber dónde estamos parados, ¿sí? De saber cómo venimos con la resucitación hídrica, cómo venimos con la administración de insulina, cómo venimos con la acidosis, cómo venimos con la acidosis metabólica, ¿no? Entonces esto también nos va a asignar digamos, un panorama un poco más amplio, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Que nosotros podemos contar. Sé que no en todos los lugares cuentan con este dispositivo, pero bueno, es un marcador muy importante a tener presente, ¿sí? Se usa lo mismo que el glucómetro para medir glucemia, ¿sí? Viene con una tira reactiva, ¿sí? Que se aplican una o dos gotitas de sangre y bueno, y esto nos va a arrojar un valor, ¿cierto? Así que por eso mismo es un indicador muy importante a tener presente. Vamos a prevenir las caídas al paciente. Esto tiene que ver en relación a la seguridad del paciente, ¿sí? Y su entorno. Vamos a prevenir las caídas de la cama. Vamos a tener elevadas, como medida elevadas las barandas, ¿sí? Rotar al paciente, ¿sí? Para prevenir úlceras por presión, ¿sí? Vamos a utilizar las normas institucionales en cuanto a los procedimientos. En cuanto a los procedimientos, me refiero a los procedimientos, a todo lo que tenga que ver, ¿sí? A la colocación de venoclisia, a la colocación de sonda vesical, ¿sí? A la colocación de sonda nasogástrica, el algoritmo de atención que se instalan en el servicio en caso de pacientes con DEBU y cetoacidosis diabética también, tenemos que conocerlo, nos va a ser de mucha ayuda y nos va a facilitar hacer nuestro trabajo a conciencia, ¿sí? Y como siempre, realizar el registro de enfermería. No podemos no realizar el registro. Sé que ahora se está utilizando una historia clínica electrónica, ¿no? Donde uno entra al sistema y puede volcar todos los parámetros, ¿sí? Que se le van midiendo al paciente, todos los registros de enfermería, evoluciones del paciente, evoluciones médicas, evoluciones de enfermería. Así que bueno, muy interesante esa nueva plataforma, que también eso nos va a permitir después hacer un montón de estadísticas y poder cruzar informaciones, ¿sí? Como conclusiones, vemos que la cetoacidosis es una condición que amenaza la vida del paciente, ¿sí? Es un estado crítico por la cual tiene que cursar el paciente y la familia. Por eso le decía al inicio de la exposición que no se nos puede escapar ningún parámetro, ningún signo, ningún síntoma en este momento, ¿sí?
Cuando el paciente nos ingresa es la hora cero para nosotros y de ese momento en adelante no se nos puede escapar nada, nada que tenga que ver al paciente, a la familia y al entorno, ¿sí? Porque esto va a asignar todo el tratamiento y el resultado que va a obtener el paciente, ¿sí? En cuanto a su patología. No nos olvidemos de eso, que es muy importante, es muy importante. Y como último, permítame dejarle una reflexión, y dice así, que cada mañana nacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo que más importa. Muchísimas gracias. Gracias. Esto era todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, licenciado Salvatierra. Un placer la clase. Saludos a todos. Yo soy el coordinador, Matías Villarreal. Bueno, muchas gracias por su tiempo, licenciado Salvatierra. Muy linda la clase e interesante. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias a ustedes. ¿Hay alguna pregunta en el Classroom, Belén? No. Un alumno tenía una duda acerca de la clase, pero ya se le informó que la puede ver en cualquier otro momento. Por problemas de señal se le cortaba. Bueno, esperamos un ratito por si alguno quiere hacer alguna pregunta en el YouTube, así se la responde el docente o alguno de los colegas. Buenísimo, gracias, Matías. Saludos a todos, yo soy el coordinador. Por el momento no hay preguntas ni consultas para el docente. No sé si quieren, esperamos un ratito más. Bueno, muy interesante, Darío, la verdad, mientras esperamos las preguntas, hacemos unos comentarios. Me pareció muy interesante la charla. Qué paciente tan complejo, ¿no? De atención. Qué cantidad de actividades que tienen los enfermeros cuando acontece este tipo de situaciones en la guardia de urgencias. Sí, sí, es un paciente de terapia intensiva, muy complejo, que demanda muchísimo tiempo, muchísima atención. Fíjate, Matías, que quizás un error mínimo, ¿sí? En la preparación de estas drogas, que son drogas de riesgo como la insulina, ¿sí? Puede provocarle una descompensación peor o hasta la muerte al paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que estar súper concentrados, trabajando siempre a conciencia, ¿sí? Poniendo lo mejor de nosotros, ¿no? Que eso está reflejado claramente con la capacitación, ¿sí? Me parece Eh, muy interesante recalcar esto que vos mencionabas de la primera hora de hidratación, ¿no? Y los riesgos Sí, que puede llegar a traer la hidratación excesiva o la superexpansión de líquidos en un paciente pediátrico. sí, sí, es muy importante tener presente la hora cero del debut, ¿sí? O la presentación de la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Por- Porque suponete, vamos a dar unos ejemplos, que tenemos un paciente que recibe una primera atención en una sala periférica o en una sala que no cuenta con cuidados intensivos, ¿sí? Hasta que recepcionan el paciente, hasta que se puede trasladar a un lugar de mayor complejidad, pueden pasar minutos, pueden pasar horas. Entonces, esa información, eh, tenemos que recabarla a través de la anamnesis, ¿no? Esa información es muy importante al momento de iniciar el algoritmo de atención para este paciente, ¿sí? Cosa de que si ya se pasó una cierta cantidad de líquidos, nosotros continuemos la resucitación hídrica, pero siempre respetando los tiempos del algoritmo, ¿sí? Licenciado Salvatierra, acá tenemos dos comentarios.
Rubén Politano pregunta si hay algún paciente que llegue a utilizar insulina. Y después tenemos otro comentario de Pablo Velázquez que pregunta si el debut puede suceder a cualquier edad. Sí, ¿me repetís la primera, por favor, que no te escuché? Sí, si hay algún paciente que llegue a utilizar insulina. Esa es Sí, la buenísimo. pregunta. Buenísima pregunta, muy interesante la pregunta. Sí, 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 sí. Esta droga que es de riesgo, la insulina corriente, sí, es de vital importancia. De hecho, marcaba en una de las diapositivas, sí, que más allá de tener presente en el momento de la resucitación hídrica los electrolitos, siempre tenemos alguna tolerancia en cuanto al algoritmo de la tensión, ¿sí? Te doy un ejemplo. Por ahí con los ejemplos se puede visualizar mejor. El algoritmo de atención nos puede recomendar que el pasaje de insulina se dé, ¿sí? Cuando tengamos un potasio superior a 4, a 5 o a 6 miliequivalentes, ¿sí? Por litro. Pero bueno, nosotros la experiencia, la experiencia nos dice que la insulina es de vital importancia, que la insulina va a revertir toda esta descompensación hemodinámica, toda esta descompensación hidroelectrolítica y la acidosis metabólica en la cual está sumergido el paciente, ¿sí? Entonces sí, 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 siempre se utiliza. Después se ve la manera, ¿sí? Se ve la forma, según el algoritmo también de atención nos dice que si tenemos una descompensación, ¿sí? Leve, que se puede manejar en una sala pediátrica o en la guardia, ¿sí? En donde se lo va a poder manejar con líquidos orales en la fase de resucitación hídrica y que seguramente se va a utilizar la insulina de todas maneras, pero de forma subcutánea, ¿sí? Ya cuando el paciente se agrava su cuadro, ¿sí? Y llega a una cetocidosis severa, de moderada a severa, digamos, la diferencia que hay entre la atención de la sala pediátrica o la guardia con la terapia intensiva, que en la terapia intensiva seguramente vamos a pasar insulina diluida endovenosa. ¿Y la segunda? La segunda dice si el debut diabético puede ser a cualquier edad. Tenemos dos preguntas más que después se las repito. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. En uno de los gráficos mostramos las incidencias que hay, ¿sí? Pero sí se puede dar el debut diabético, la cetocidosis diabética o el debut diabético, sí, a cualquier edad, ¿sí? Va a depender claramente si es un debut diabético o si es una diabetes ya instalada o es una diabetes tipo 2, pero sí, sí claramente se puede dar en todos. Bueno, la tercera pregunta la hace Natalia Duarte, que dice si usted puede explicar cómo es la preparación de insulina en 60 mililitros. Bien, perfecto, sí, sí, sí. Está graficado también en el algoritmo de tratamiento, ¿sí? Se utiliza 60 unidades de insulina corriente, ¿sí? En una jeringa de 60, ¿sí? Se toma 60 unidades y esas 60 unidades se lo lleva a 60 mililitros en una jeringa de 60. Bien, se coloca el prolongador, esto se purga, se deja reposar la insulina, ¿sí? Porque la insulina forma adherencia en las paredes, ¿sí? Y de esta manera nosotros vamos a estar seguros de la cantidad de unidades que nosotros queremos administrar en bomba de infusión, ¿cierto? Digamos, esa es la forma de la preparación. Una vez que la tenemos diluida, la primera dilución se termina descartando después de los 30 minutos, se vuelve a tomar 60 unidades de insulina y se vuelve a llevar a 60 mililitros con solución fisiológica para la administración por bomba de infusión. Perfecto, muchas gracias. Y ¿No? la próxima pregunta la hace Gisela Alejandra García, que lo que ella pregunta es, si llega una emergencia en hipoglucemia, ¿cómo utilizamos el glucagón? Perdón, ¿me lo repetís, por favor? Sí,
Si llega una emergencia en hipoglucemia, ¿cómo se Sí, utilizaría el glucagón? sí, el glucagón sabemos que es una hormona que eleva los niveles de glucosa, ¿no? Es un tipo de azúcar también, pero las diluciones exactas de glucagón no la tengo. O la fórmula, diría, ¿no? Claro, No, además convengamos en respuesta a esa pregunta que hipoglucemia es un tema complejísimo también, así como la hiperglucemia y la cetoacidosis, la hipoglucemia es un tema que amerita una clase nueva, desde cero. Sí, Realmente, sí, porque el tratamiento de la hipoglucemia puede ser hipoglucemia leve, moderada, grave, y no siempre se administra glucagón. De hecho, no siempre hay glucagón en las guardias, sobre todo si estamos hablando del ámbito público, ¿verdad? Y hay muchas otras alternativas terapéuticas que pueden dar inicio ante la llegada de una hipoglucemia. Primero determinando la calidad. Así que amerita una clase nueva. No nos metamos en eso sí, porque vamos a quedar cortos, porque es un tema complejo. sí, sí, es súper complejo. De hecho, nunca administramos nosotros glucagón, tampoco tenemos. eh, pero supongamos que se nos complique, una de las complicaciones justamente con el tratamiento de la insulina corriente son las hipoglucemias. ¿Sí? Que, bueno, una vez teniendo los resultados, vamos a ver cómo se corrige según la fórmula, ¿sí? Por eso contamos con destroza al 5%, al 10%, al 25%, digamos que son las formas que utilizamos para tratar las hipoglucemias. A ver, Darío, yo quiero hacer como una especie de repaso rápido, como un cierre. Sí, Yo voy a nombrar algunos puntos, vos me vas a ir corrigiendo, ¿no? De lo que yo fui perfecto. aprendiendo con la clase, que te agradezco porque he aprendido mucho hoy. A ver, si estoy en lo correcto. Entonces, entre las primeras intervenciones terapéuticas que tiene el enfermero cuando llega un paciente en estas condiciones a la guardia es la valoración clínica, ¿no? El ojo. Observar y determinar el estado del paciente relacionándolo con qué alteración puede estar sucediendo o Perfecto. dando lugar a eso, a esos signos y síntomas, como signos y síntomas de deshidratación, deterioro del sensorio, ¿no? Polidipsia, Sí, poliuria, polifagia, sí, anamnesis con los padres. tal cual. Perfecto, sí. Una vez que nosotros, me faltó algún muy importante que podamos ver apenas llega un paciente a la guardia, que podamos detectar que puede llegar a estar en una cetoacidosis. No, básicamente digamos que la valoración inicial va a estar relacionada a todos los puntos que marcaba, digamos como valores iniciales, como signos y síntomas iniciales. Sí, también podemos evaluar el nivel de conciencia. Seguramente los DBU las citocidosis diabéticas, cuando consultan a las instituciones, por lo general ya llevan horas mínimo, ¿no?, de estar cursando con esto. Así que una de las valoraciones muy importantes también es la del sistema nervioso, ¿sí? Donde el paciente lo podemos encontrar letárgico, lo podemos encontrar somnoliento, ¿sí?, delirando, ¿sí? Entonces eso también me parece muy importante. Eso es en cuanto a lo que llamaríamos, por ejemplo, un triage, ¿no? Un primer triage. No necesariamente el triage como servicio, sino triage como acción, como intervención. La primera observación de enfermería al paciente que se presenta a la guardia. Tal Y en cual. cuanto a una vez que nosotros detectamos esta serie de signos o síntomas que nos podrían llegar a indicar que el paciente esté en este estado, por supuesto, ya avisándole al médico, ¿no? Para que acuda, porque Sí, solos no trabajamos, trabajamos en equipo. tal cual. ¿Cuáles serían las primeras intervenciones que nosotros tendríamos que estar preparados para realizar? Esa sería la palabra. Que el enfermero de la guardia debería estar preparado para realizar ciertas intervenciones en caso de que llegue un paciente con este cuadro. Siempre tener preparada la unidad, ¿sí? Uno tiene que estar preparado, digamos, para la complejidad que puede recibir. Tal cual. Monitorear al paciente es una de las acciones muy importantes también, ¿sí? Donde se le toman los signos vitales, ¿sí? Donde ya con presencia del médico se lo puede intervenir un poco más. En el caso de que veamos que tengan una saturación igual o menor a 90, entonces la colocación de oxígeno. Digamos que esas son medidas principales como para ir teniendo en cuenta, ¿no?
Excelente, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Hay más comentarios? No, no, por el momento no. Eh, bueno, Rubén Politano lo que pone es que la hipoglucemia lleva otro tipo de tratamiento, Bien. sería lo contrario a lo que se habló hoy, ¿no? Y Pablo Velázquez, que cuesta mucho encontrar glucagón en las guardias públicas. Claro. No tenemos ninguna otra pregunta. Perfecto, pero bueno, si les interesa hipoglucemia, se puede generar quizá alguna capacitación respecto de eso. Bueno, les deseo los mejores éxitos a todos. Agradezco a los docentes por haber participado. Un honor, la administradora, enfermera Belén, el docente que expuso hoy, Salvatierra Darío, especiales agradecimientos. A todos los estudiantes que nos vieron en el vivo, que participaron del chat, les agradezco su participación y su compromiso con la formación continua. Nos seguimos comunicando por el medio de comunicación oficial que es el Classroom. Ahí van a poder dejar sus consultas para que sean respuestas por el docente. Muchas gracias por todo. Muy amable, gracias a todos.